Comenzamos quién es quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescayán, que le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, doctor Conrado Ramos. Gracias por estar en quién es quién. Un placer estar, Gustavo. Todo ese título largo parece que es el que más, o sea, a grosso modo maneja los que son los funcionarios del Estado en general. Para que la entiendan, pues si no, Oficina Nacional del Servicio Civil. Nadie sabe, como yo siempre digo, es el, ¿no? Mi suegra gerente de recursos humanos del Estado, para hacerlo. Mi suegra me felicitaba por ir al registro civil. Y es lo que conoce la gente. La oficina no tiene trato. Entonces, por más que la trates de tener a puertas abiertas, hay poco vínculo con la ciudad. Todo lo que es funcionario público pasa por usted, sí. Para hacer un gran resumen. Bueno, en el ámbito de las competencias nuestras, asesoramos fuera de la administración central y somos más preceptivos dentro de la administración central. ¿Qué pasaría si el régimen público y privado fuera el mismo? Por ejemplo, en el privado hay salario vacacional, en el público no hay. En el privado se trabaja los días rojos del calendario, en el público no se trabaja. Y le podría poner un montón de ejemplos más. Claro. ¿Estaría bueno que fuera el mismo régimen, que fuera un tipo de trabajador el que tuviera, más allá que uno responde al sistema público contra el privado? Hay países como Suecia, por ejemplo, que van a un sistema donde hay muy poca diferenciación entre el mundo de lo público y el privado. Y que uno dice, bueno, pero entonces ¿cómo se evita la politización excesiva o el recambio funcionario? Bueno, para eso están los sindicatos, tanto lo público como lo privado, en Suecia. Hay países como Alemania, donde el mundo de lo público es muy distinto al mundo de lo privado. En nuestra tradición europeo-continental, el mundo de lo público tiene unas reglas muy especiales, porque tenés Tribunal del Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas. ¿Que pudiera despedir en lo público como ocurre en el privado, que hoy no lo puede hacer? Es que hoy se le puede despedir, lo que pasa es que tiene un procedimiento en el mundo privado tiene que tener determinadas garantías, que no haya sido un jerarca que porque no me gusta, porque no es de mi partido político, se me ocurrió echarlo. Pero habiendo esas garantías, entonces, ¿tendría que existir el despido como en el mundo privado? Es que estas garantías están para que sin esas garantías, un mundo tan politizado, donde el mundo de la política está en el mundo de lo público, no estarían dadas esas garantías. O sea, no. Usted dice que habría un vaciamiento de funcionarios cada vez que arranca un periodo de gobierno. Y eso ocurre. Mirá Perú, mirá Ecuador, mirá Guatemala, mirá Honduras, y son sociedades prácticamente con muy poco Estado. O sea, la pseudo-inamovilidad, que no es tal, pero la pseudo-inamovilidad está bien. Sí, lo que tenemos que tener es, de alguna manera, a ver cómo sería, mejores sistemas de evaluación de los funcionarios. Los sistemas hoy en día de evaluación de funcionarios son pésimos. ¿Cuánto le lleva a despedir un funcionario del Estado? Estoy con los sistemas de evaluación, si no, no termino con eso. Dale. Sistema de evaluación, hoy tú no sabes un funcionario hoy, por el sistema de evaluación, si está rindiendo o no está rindiendo. Entonces, la única forma. Sabiendo dónde están ubicados y qué están haciendo. Entonces, la única forma de desprenderte de un funcionario es que haya cometido alguna ilegalidad, una conducta flagrante, muy inapropiada. Un funcionario por bajo rendimiento, hoy en día tú no lo despedís. Y eso es un problema. ¿Y en el mundo privado ese funcionario no duraría ni 5 minutos? Y no, depende si es sobrino del empleado. El mundo privado también tiene sus bemoles. En un caso normal, entonces, no duraría 5 minutos. En el Estado se queda a vivir. Y en el Estado se puede quedar a vivir si no tenés sistemas de evaluaciones adecuados. Tiene que cometer una flagrante ineptitud, que es omisión o delito, y esas son penas muy graves para poder despedirlo. Pero además, el problema no está en si lo podés despedir rápido o no, sino cómo lo estás motivando y cómo lo estás evaluando. Si tú no lo evaluás bien y no lo motivás, evidentemente estás despilfarrando. Es decir, para usar tu terminología, estás despilfarrando. Porque yo no sé si este funcionario puede estar despilfarrando la buena voluntad del funcionario que se está matando y no lo estoy dando, ni siquiera me senté como y ese como carga jefe, con los demás. No me senté a charlar con él para ver qué necesita, qué hace. Y está cargando con la ineficiencia de los demás. Y está cargando con la ineficiencia. Y ese funcionario está cargando con la ineficiencia de los demás. Entonces, el evaluar bien al funcionario no es nada sencillo, es bien complejo. Entonces, lo que digo es que si un funcionario, por lo menos, empieza a estar con sistemas buenos de evaluación, sistemáticamente mal evaluado, tú podrías tener más argumentos para una destitución fundada por baja productividad. Pero hoy en día, ¿cuánto tiempo lleva? Despedir un funcionario sin
sin determinadas garantías de estas que estamos hablando, pero aunque se pudiese, no convendría, porque no tenés sistemas de evaluación adecuados. Entonces va a quedar en que un jerarca cualquiera, hoy tú sabes que la alta dirección pública es designada a dedo, y por arriba de eso están los cargos de confianza, y por arriba los cargos políticos, porque se le antoja a alguien que de repente no tiene la menor idea de gestión, pero le cayó mal a un funcionario, lo podría estar despidiendo. Entonces no es conveniente, como está montado el sistema hoy, y con sistemas de evaluación tan malos, decir, la solución del Estado desfavorador y ineficiente pasa por hacer flexible la forma de institución. Está sirviendo, que le está cargando a otro que está laburando y esforzándose por él. Si lo quisiera sacar, ¿cuánto tiempo le lleva? Es que no lo podés sacar hoy, porque no tenés formas de probar de que el funcionario es ineficiente. Entonces, porque no hay sistemas de evaluación adecuados. ¿Y a ese es más negocio mandarlo a la casa que tenerlo trabajando y pagarle el sueldo igual? Y sí, da lo mismo. Da lo mismo. Por eso hay que montar buenos sistemas de evaluación. Repito, a mi criterio, el tema no pasa por hacer más flexibles las formas de destitución de los funcionarios, sino hay que comenzar por establecer qué hacen, qué valor público aportan y cómo mejoro los sistemas de evaluación. Porque es la mejor forma de motivar a los funcionarios. Ese que no funciona adecuadamente, lo deja en la casa, el Estado le cuesta menos plata y todavía no le ocupa una silla. Y sí, podría ser el caso, sí. Lo que pasa es que te vas al caso siempre, entiendo lo que estás diciendo, pero no creo que pase por ahí. Pasa por esto que te estoy diciendo. Y eso es dinero de los uruguayos que se está mal usando. Se está mal usando desde el punto de vista que no hacemos las reformas que tenemos que hacer. El dinero de los uruguayos se utiliza mal cuando no cambiamos el paradigma de gestión de los recursos humanos. Que en el mundo privado, en las empresas más exitosas, se cambia muy rápidamente, se invierte mucho en eso, se capacita mucho en eso, y en el mundo público invertimos poco y capacitamos poco. Ahí está la gran diferencia. No es tanto en un sistema de yo te puedo despedir o no te puedo despedir. ¿Cuánto invierto en mis recursos humanos? Ahí está la gran diferencia con las empresas exitosas del sector privado y el Estado, o las áreas del Estado donde funciona mejor, porque no todas las áreas del Estado, hay áreas donde se invierte mucho, donde está el dinero asociado, ahí se invierte, ahí se capacita, pero ¿qué pasa con las otras áreas? En el funcionario, toda esta situación que está viviendo, ¿lo lleva a tratar distinto al contribuyente o al administrado? Porque pocos le llaman cliente, que si estuvieran en el mundo privado, traducido. Haga lo que haga, a mí no me van a despedir, te trato como quiera, no pasa nada. Y cuando voy al mundo privado quizás me tratan mejor, porque donde lo llega a tratar mal, voy a tener un problema. ¿Hay una diferencia en el trato por este sistema? No sabría, no te podría decir eso, porque hay muchísimos funcionarios. Eso sería una generalización que sería injusta para muchísimos funcionarios que hacen lo mejor con las condiciones que tienen. Hay funcionarios que están contentos con sus condiciones también y tratan muy bien. Hay otros funcionarios desmotivados con su rendimiento, pero que tratan bien a la ciudadanía, y otros funcionarios desmotivados que tratan muy bien al ciudadano. Es una casuística que no podemos decir. Tenemos muchas empresas privadas que tratan muy mal a sus clientes, que no responden, que te dan mala información. Entonces, insisto, no generar una división tan tajante entre el mundo público y lo privado, porque el mundo privado, si fuera tan eficiente como esta dicotomía lo plantearía, también tendríamos otro Uruguay. ¿Le llama la atención que se hace un llamado para trabajar en el Estado, vamos a poner cualquier número, para 100 personas y se anotan 20.000? Ahí tenés un problema de que personas que están trabajando en el mundo ahí en privado. La ecuación oferta-demanda está fallando algo. Evidente, tu oferta está siendo demasiado apetitosa para una demanda determinada. Pero será por todo esto, y por ahí, esa seguridad. Ahí hay un tema de estabilidad. Bueno, pero en la encuesta que hicimos nosotros de motivaciones de funcionarios, a los funcionarios están tan desmotivados porque tenemos unos sistemas de gestión muy ineficientes. Uno de los principales motivos que nos manifestaban los funcionarios y esto también lo hicimos en una encuesta que contratamos a Opción Consultores, sobre qué es lo que motiva a alguien a presentarse al Estado, la estabilidad. Eso es lamentable, porque debería ser las posibilidades de hacer carrera que tengo, de aprender, lo desafiante que es la movilidad. Compra un seguro de vida. Y ahí tenemos un problema en Uruguay. El hecho de que la ciudadanía esté
pensando en el sector público, más como un tema de lo que es, o a tareas poco calificadas estar remuneradas por encima del mercado. Esto lo tenemos estudiado. El Estado está pagando por arriba de lo que paga el mercado. Claro, y eso es lo que tenemos estudiado en nuestra carrera administrativa y en la reforma que queremos hacer. Tener una línea salarial que esté más alineada con el mercado. Así como te digo que yo no ejerzo diferencias tajantes entre el mundo de lo público y lo privado, tampoco puede estar el mundo de lo público mirando a espaldas del mundo privado, sino que las líneas salariales tienen que tener una cierta correspondencia. No todo es, yo qué sé, el trabajo de un inspector de ambiente solamente se da en el público, por eso no se da en el privado. O sea, no tengo ecuación de comparación. Hablando de inspectores, ¿está bien que un inspector del Estado cobre comisión por su trabajo? ¿Un porcentaje de lo que obtiene en una inspección? Yo creo que no es la mejor forma de... En varias áreas pasa eso. Sí, lo sé, y en aduanas también. Y siempre me manifesté en contra de esto. Por hacer mi tarea yo no tengo por qué cobrar extra. Tengo que estar bien remunerado. Y lo que tengo que decir, bueno, ¿qué valor público agrego por hacer esto? Tengo que tener exclusividad en mi tarea para no tener un conflicto de intereses, y esa exclusividad se tiene que ¿Se podría pagar. redactar un proyecto de ley, pondría la prohibición de cobrar comisiones? Sí, siempre lo dije, eso no es nuevo. Desde que daba clases hace más de 30 años en las escuelas de administración pública, siempre peleé en Alemania, por ejemplo, donde yo estudié, no se paga extra. Sin generalizar, en algún caso puede... Está muy bien pago un inspector. Sin generalizar, ¿puede torcer el trabajo de un inspector el hecho que tengan que también depender de eso para tener un sueldo? Tenemos inspectores, inclusive, y sistemas de inspección donde cobran por el Estado y cobran por la empresa que es inspeccionada. O sea, tenemos problemas graves en esta materia. ¿Pero cobran por la empresa que es inspeccionada legalmente o ilegalmente? Legalmente. Entonces, esto es, no tenemos problemas grandes. Tenemos hasta hace muy poco la Dirección Nacional de Salud, que se supone que es la que inspecciona todo el sistema del SNIS, no tenían exclusividad los fiscalizadores. Se creó ahora una unidad de fiscalización. Juez y parte. Que podían ser juez y parte, claramente. O sea, podía trabajar en una institución privada de salud y inspeccionarla también. Sí, claro. Difícilmente fuera objetivo. Pasaba hasta hace muy poco, ahora se está trabajando en eso. En un momento se trató de que hicieran exclusividad, luego perdieron esa exclusividad. O sea que tenemos, con toda la materia inspección pública, tenemos un problema grande ahí. Tenemos un problema grande en general con el sistema salarial de lo público. Lo público debería tener exclusividad, porque es la tarea esencial. Cualquier cargo público. Cualquier cargo público debería tener, por eso debería tener otra línea salarial, debería tener otras exigencias para poder tener esa línea salarial, pero hoy en día vivimos en un mundo donde lo público vive con el multiempleo y esto genera también todos los problemas de... O sea, en el ejemplo que usted dice, bueno, en la idea que tiene, no podría trabajar en ENACE y en una mutualista. No, en absoluto. Debería tener una única ocupación y muy bien remunerada y tener los cargos de alta dedicación en ACE, de alguna manera que se crearon, procuran eso, de que solamente se trabaje en un solo lugar. Yo creo que eso sería un requisito, siempre me refiero a otros países, pero en Inglaterra, en Alemania, el empleo público es con exclusividad. Tienen otra línea salarial y otras exigencias. ¿Eso no haría más caro al Estado pagarles exclusivamente para que trabajen para el No, Estado? yo creo que eso se pagaría, porque tendríamos un empleo público mucho más productivo, que agregaría mucho más valor, y menor cantidad con de mejor calidad de políticas públicas y muy probablemente con menos funcionarios también. Obviamente, si yo tengo un funcionario dedicado exclusivamente a esa tarea, va a producir muchísimo más y por lo tanto necesitaría menos cantidad de personas. Usted me va a decir que no puede calcular el número por todo lo que me dijo hace un ratito. La reforma educativa, no se trata de tener comunidades equitativas, evitar el multiempleo, bueno, eso pasa en otros ámbitos de trabajo. Usted me va a decir que no va a poder calcular el número exacto por todo lo que le falta para entender cómo está funcionando el Estado y los funcionarios en particular. Pero a ojo buen cubero, como se dice, un hombre que ha estudiado mucho el tema público, ¿nos sobran funcionarios en el Estado? Es una pregunta, a ver, yo creo que hay áreas que sobra y áreas que falta. En términos generales, pasando raya. Mira, te voy a decir, primero para no eludir la respuesta, sí. Creo que sí. ¿Pero por qué?
depende de tu estado de bienestar, el tamaño que tienes. Si tú tenés estados de bienestar que son intensivos en mano de obra, bueno, Alemania no es intensiva en mano de obra, es un estado de bienestar que hace transferencias y no aporta, y no te da... Más sencillo para la gente, ¿qué quiere decir eso? Traducir un ejemplo. Las políticas de atención a la vejez, a la infancia, salud, el estado de bienestar te da un seguro médico para que tú te atiendas en el privado, pero te da un seguro público. O sea, no pensaría pagar la mutualista aparte. No necesariamente te provee el servicio público con mano de obra pública. El Estado francés también. O sea, es como si ACE fuera privado. Se va a atender a ACE, pero es privado. Y lo mismo te puede pasar en educación. Si tú tenés un amplio sistema de educación pública, tenés más funcionarios. Si tú tenés un sistema de vouchers, donde vos lo que das es plata para que la gente elija al lugar privado que quiera. El lugar privado que quiera, y tenés menos funcionarios públicos. Por eso te digo el tipo de estado de bienestar que tengas. En el caso de Uruguay. Y Uruguay es un estado de bienestar intensivo en mano de obra. Pero no es tan grande el estado de bienestar como son los escandinavos. O sea, no justifica la cantidad de gente que tiene trabajando. Y sin embargo, estamos en un 19% más o menos de empleados públicos de las personas económicamente activas, que es bastante por encima, por arriba del promedio de la OECD. El promedio de la OECD son 16%. O sea, hay un 3%, para decirlo más o menos, que está por arriba del promedio de la OECD. Hay un 3% que sobra. Entonces, no sé si justifica el tipo de estado de bienestar y el tipo de servicios que presta. Ojo, no te olvides que tenés empresas públicas que cuentan también. Sí. Las empresas públicas es una rara avis. En el mundo entero prácticamente no existen empresas públicas de derecho público. ¿No? Ahí existen empresas públicas, pero son de derecho privado. O sea, ahí tenés que meter también a ese número. Pero a grosso modo hay un 3% públicos que le sobra al Estado de funcionarios. No sé decirte. Puede ser que, te decía, que con la estructura de estado de bienestar que tenés, sí, y las funciones que cumple el Estado, sí, 300.000 puede ser un número que sea... el adecuado. No, mucho. Que pudiesen ser menos, pero tendrían que tener otra productividad. Mucho es un 3% menos, más o menos. Pero tendrían que tener otra productividad. Tendrían que no tener multiempleo, tendrían que estar mucho más capacitados. Habría 9.000 funcionarios, que es un 3%, que estarían sobrando. Si tuvieran más capacitación y si no tuvieran multiempleo, quizás sí. ¿Le invito a una pausa? Dale. Continuamos a partir de mismo aquí en Quién es Quién con el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, doctor Conrado Ramos. Le recordamos, como siempre, hora principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas, 1 de la tarde en Canal 5. Pausa y continuamos en Quién es Quién.